estamos ya en la recta final del año 2024, ¿cierto? Ya estamos, dijo, a unos días. Los niños, los que de pronto reciben regalos o tienen la fe y la expectativa de que pueden recibir regalos, cuentan los días y empiezan a hacer su cuenta regresiva, ¿cierto? Y los papás también en el bolsillo, ¿cierto? Empezamos a mirar todo eso y bueno, y los que estamos acá es porque hemos tenido la oportunidad de haber atravesado ya 11 meses del año 2024, 11 meses en donde hemos vivido diferentes experiencias. La vida de cada uno pues ha sido particular durante este año, ¿cierto? Algunos de pronto, para algunos estos 11 meses han sido 11 meses de crecimiento, de avanzar en todas las áreas o en algunos o en algunas. Para otros ha sido de pronto un año de enfrentar también algunas pruebas, de vivir algunos cambios, de tener que tomar decisiones importantes en su vida, y cada uno tiene su propia percepción de lo que han sido estos 11 meses del año 2024. Y quiero pedirte que hagas como un pequeño balance así de una manera breve de qué han sido, de qué han significado estos 11 meses para ti. Obviamente sin echar a perder, o sea, les digo 11 meses sin echar a perder diciembre, ¿no? Porque muchas veces de pronto ya dicen, no, eso ya para qué, eso ya el otro año, ¿sí? Pobre diciembre, ¿cierto? Siempre se toma desestimado, como dicen, no, ya lo que fue, fue. Ya este año lo que fue, lo que pasó, pasó, ¿cierto? Pero diciembre también es un mes que, pues si el Señor no lo permite, es un mes en el que cada día tomamos decisiones, vamos a tomar decisiones, y cada decisión en nuestra vida, que aunque a veces parece insignificante, realmente son decisiones importantes, ¿sí? Decisiones que pues obviamente nos llevan a crecer o no. Y quiero pedirte que ahí en medio de ese balance, de 1 a 10 tú califiques este año. Si pudieras ponerle una puntuación a estos 11 meses que van del año, pues bueno, ponle un número. Y si de pronto ese número no es el 10, bueno, aún quedan unos días todavía para que de pronto cerremos este año con una mejor puntuación. ¿Cuántos quieren cerrar este año mejor de lo que de pronto han sido estos 11 meses? Bueno, los otros tal vez sacaron 10. Y entonces, pero igual para sostenerlo, toca sostenerlo, ¿cierto? Y bueno, ¿y cuántos desean tener un 2025 bendecido, prosperado, exitoso? Poquitos, ¿no? Los demás, cuéntenme, ¿qué esperan del 2025? o repetimos la pregunta. Repetimos, bueno, listo. ¿Cuántos esperan un 2025 bendecido, exitoso, pleno? Ah, bueno, ya son más, qué bueno, qué bueno. Posiblemente algunos ya en esta fecha tengan proyectos claros, ¿no? Dicen, no, yo para el otro año quiero hacer esto, voy a empezar a hacer esto, aquello, bueno, ¿sí? Y ya tienen de pronto planes específicos para ese año que obviamente solamente el Señor. Bueno, que solamente el Señor sabe si pues los vayamos a poder realizar o no, ¿cierto? Si Él nos da la vida y si son su voluntad o no lo son. Pero lo que es cierto es que todos tenemos expectativas tanto de cerrar este año muy bien como de empezar el otro, y de que todo el año, cada uno de esos días del próximo año que el Señor nos permita tener, pues sea un año exitoso. Y la verdad es que no somos nosotros solamente los que deseamos eso. Si nosotros salimos afuera, pues nadie espera un nuevo año de una manera negativa. Todo el mundo tiene buenos deseos. Sin embargo, los deseos por sí solos no son suficientes, ¿cierto? Es necesario trabajar en ellos. Y obviamente nosotros sabemos que no solamente son nuestros deseos, sino que también son los deseos del Señor. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 3, dice versículo 2, dice que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud,
así como prospera tu alma. Entonces el deseo de Dios también es que nosotros seamos bendecidos y prosperados. Sin embargo, el verdadero éxito, como en otras oportunidades ya lo hemos hablado, no depende de nuestros esfuerzos solamente, ¿sí? No depende de nuestras propias fuerzas. Obviamente, pues necesitamos trabajar, ¿no? Porque es un principio también de Dios, ¿cierto? Dice, el que no trabaja, que no coma, ¿cierto? Entonces, obviamente necesitamos trabajar, pero no podemos depender, no podemos creer que el éxito realmente, tanto para cerrar este año como para el próximo año, depende solamente de nuestras propias fuerzas, de lo que nosotros solamente hagamos, porque pensar en que dependemos solamente de nuestras propias fuerzas es negar nuestra necesidad del Señor, e incluso es rebelarnos en contra del Señor. Dice la palabra que ¿de qué le sirve a una persona ganar el mundo entero? Una persona podría esforzarse para ganar el mundo entero, para atesorar, para, bueno, ganar muchas cosas, pero dice, ¿pero de qué sirve todo eso si pierde su alma, ¿cierto? Entonces el verdadero éxito no se mide por lo que tenemos o por lo que alcanzamos económicamente, sino por el bienestar de nuestra alma. Amén. Entonces nosotros vemos en la vida práctica que han existido personas con mucho dinero, o existen, ¿cierto? Personas que han tenido en sus manos cifras que en nuestra cabeza no caben, ¿sí? Pero que también han sido personas que no se han sentido plenas ni exitosas realmente en su vida. Hay personas que han acabado con su vida, hay personas que uno, bueno, cuando ve uno personajes, bueno, por ejemplo, se me viene en este momento Michael Jackson, ¿cierto? Una persona con muchísimo dinero, pero era una persona plena, feliz, ¿no? ¿Cierto? Bueno, una persona acá muy sonada, este hombre Pablo Escobar, mucho dinero, sí, ¿cierto? Pero feliz, vacío, ¿cierto? Vías completamente vacías. Entonces, obviamente, si tú ves en tu vida, tal vez en otro tiempo incluso pudiste vivir la experiencia de tener, económicamente hablando, de pronto más dinero del que tienes ahora, pero muy seguramente no te sientes como te sientes ahora. En ese tiempo muy seguramente no eras feliz como lo eres ahora, y no te sientes pleno como te sientes ahora, ¿cierto? Entonces, obviamente, como veíamos, Dios está interesado en que nos vaya bien, obviamente como un buen padre, ¿cierto? Sin embargo, no es la prioridad de Él llenarnos de tesoros terrenales, sino que Él está enfocado en que hagamos tesoros celestiales, ¿cierto? Tesoros espirituales. Obviamente hacer tesoros espirituales nos implica en ocasiones ser atravesados por fuego, ¿cierto? Sentirnos en profundas aguas en ocasiones, pero de todo esto el Señor nos saca librados. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿que cuántas? Dice que todas, no dice algunas, ¿cierto? Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Y cuando Él dice todas, es absolutamente todas. Obviamente a veces no lo vemos a la primera, ¿sí? En el primer momento, de pronto cuando son cosas complejas, pues no lo vemos de una, que cómo esto puede cooperar para el bien, pero sí sabemos que su palabra es verdad. ¿Alguien duda de la palabra del Señor? No, ¿cierto? Y si Él dice que Él hace que todas las cosas cooperen para bien, es porque así es. Y no podemos dudar de ello. Dice que Él hace que todas las cosas cooperen para bien, pero ¿para quién hace eso? ¿Para quiénes? Para quienes lo aman, ¿cierto? Porque no es que todo lo que pasa en el mundo es para que se coopere para el bien, porque muchas cosas que nosotros cosechamos pues son el resultado de nuestras propias malas decisiones, ¿cierto? Y cultivamos consecuencias que a veces no queremos, pero
dice la palabra que para quienes le aman a Él hace que todas las cosas sean a nuestros ojos buenas o malas, a nuestros ojos, para Dios, dice, Él hace que todas las cosas cooperen para bien, ¿cierto? Y dice que son para quienes lo aman. ¿Cómo es amar al Señor? ¿Será decirle, Padre, te amo, Señor, te amo? Bueno, las palabras muchas veces aguantan cosas, ¿cierto? Pero la palabra del Señor nos muestra que el amor no solamente se expresa con palabras, sino con acciones. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera, ¿cómo dice? Porque de tal manera, ahí no, todavía no estamos en esa cita. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su único Hijo, a su unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos demostró su amor con acciones, con su propia vida. Dice, de tal manera fue el amor de Dios que entregó a su único Hijo. Y nosotros necesitamos también mostrarle nuestro amor al Señor con acciones. Dice Juan 14:15, ahora sí dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, si nosotros decimos amar al Señor, debemos obedecer sus mandamientos. Esa es la manera en demostrar nuestro amor al Señor, ¿cierto? Y sabemos que los mandamientos de Dios existen con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Nuestro propio beneficio, nuestra protección, ¿cierto? El cuidado de nosotros mismos y de los demás, el beneficio de nosotros mismos y de los demás. Ese es el propósito realmente de los mandamientos de Dios. El Señor, por ejemplo, dice, no se unan en yugo desigual, ¿cierto? O no se unan íntimamente con los incrédulos, por ejemplo. Es uno de los mandatos que el Señor establece en su palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere ahorrarnos sufrimientos y dolores de cabeza que quienes no han obedecido este mandato y se han casado en contra de su voluntad, pues saben de qué estamos hablando, ¿cierto? Y han tenido que luchar y vivir bajo circunstancias difíciles, ¿sí? Entonces el Señor deja sus principios para guardarnos. El Señor también nos dice que seamos esposas de un solo marido, ¿cierto? O esposos de una sola esposa, ¿cierto? ¿Por qué será? ¿Para evitarle tener dos suegras? No, ¿cierto? No, ¿cierto? No es por eso, porque hay suegras chéveres, ¿cierto? ¿No? Bueno, la mía sí, la de mi esposo también. Entonces, bueno, que el Señor los ayude a sanar su corazón. Es porque es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. Él busca la unidad en la pareja. Él desea que sean ese complemento mutuo, esa ayuda mutua, que los hijos puedan crecer amados en medio de esa unidad y que puedan ser formados allí, en medio de eso. Entonces ese es el plan del Señor. Y obviamente también vemos, bueno, otro mandamiento, por ejemplo, es que dice la palabra del Señor, no se embriaguen con vino, no se emborrachen con vino. ¿Por qué? Dice la palabra, porque eso arruinará su vida, ¿sí? Entonces todos los mandatos, y nosotros, bueno, acá podríamos quedarnos toda la noche examinando cada mandato, pero tiene un propósito y es protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás, ¿cierto? Entonces Él dice, bueno, si ustedes quieren vivir en otra dimensión, embriáganse con el Espíritu Santo, ¿cierto? Sean llenos del Espíritu Santo en lugar de embriagarse con vino. Entonces vemos que el Señor en medio de cuando nosotros lo amamos, dice la palabra que Él hace que todas las cosas cooperen para bien. Y dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 92, que pues de ahí de hecho viene este título, el título de esta palabra, que es florecerán los plantados. Dice capítulo 92 versículo 12, dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Vamos a hacer una pausa ahí. Dice que los justos florecerán como palmeras. Sabemos que ninguno de nosotros es justo por nuestras propias fuerzas, ni siquiera
por nosotros mismos. Dice que los justos florecerán como palmeras, es decir, todas las personas que han entregado su vida al Señor, porque es por Él que nosotros podemos ser justificados, que podemos ser justos, ¿cierto? Entonces dice que los justos, esas personas que han entregado su vida al Señor, que han decidido amarlo, obedecerlo, dice, florecerán como palmeras, ¿cierto? Esas personas que aman al Señor, es decir, que obedecen sus mandamientos. Dice, y se harán fuertes como ¿qué? Como los cedros, como los cedros del Líbano. Y el Líbano, pues nosotros lo vemos muchas veces en la palabra del Señor, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos que hacen referencias al cedro del Líbano. Entonces, por ejemplo, en Oseas, la palabra del Señor compara a la nación de Israel y por lo tanto a nosotros como un cedro del Líbano. Dice, este árbol es un árbol que no solamente es muy alto, sino que también extiende sus ramas, o sea, tanto de manera vertical como de manera horizontal. Es un árbol muy fuerte, muy grande, y pues es la representación de los árboles directamente como plantados por el Señor. Así se tomaban en esta época bíblica, y para ellos representaban árboles plantados directamente por el Señor que contenían mucha agua. Entonces nosotros sabemos, en medio de esta cultura, el agua, pues la importancia y la relevancia que tenía. Entonces no estamos hablando de cualquier árbol o de cualquier ceiba por ahí, sino que está hablando la palabra del Señor de los árboles que son como cedros del Líbano, que almacenaban mucha agua, que pues esto es muy importante en medio de la cultura. Y dice la palabra del Señor en Oseas que Israel será como, y pues nosotros también bajo esa promesa también dice que extenderá sus raíces como los cedros del Líbano y expedirá una fragancia como también la de este árbol. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces, bueno, este árbol pues era símbolo precisamente de esa majestuosidad, de esa dureza, de esa, digamos como de esa gloria en medio de los árboles, sí, representaba la excelencia y la estabilidad. Entonces, pues es algo muy hermoso, y dice la palabra, dice que los justos, dice, florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, ¿cierto? ¿Cuántos queremos ser de esa manera? O sea, que el Señor nos mire así. Bueno, el Señor nos ve así a través de su Hijo, ¿cierto? Ya está en nosotros cómo queremos ser. Entonces, si queremos sentirnos plenos y ser como ese árbol, como ese cedro del Líbano, pues necesitamos ¿qué? Amar al Señor, seguir sus mandamientos. Dice el versículo 13, dice, trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Entonces, bueno, ¿a cuánto les gustan las matas? Levanten la mano. Bueno, varios. Yo no la levanto mucho porque me parecen bonitas y todo, pero no es mi fuerte. Entonces, normalmente los que saben y los que de pronto casi no sabemos, pues cuando se trasplanta, ¿cuándo se hace el trasplante de una plantica? ¿En qué momento? ¿Cómo? Cuando la raíz está un poco ya más fuerte, ¿cierto? Cuando necesitamos que empiece a crecer, ¿cierto? Cuando necesitamos que avance. Entonces, el Señor pone el llamado en nuestro corazón. Pero para que nosotros podamos crecer, dice la palabra del Señor, que Él nos trasplanta a la casa del Señor. Por eso una persona no puede decir que puede crecer independiente de la casa del Señor, porque el Señor nos considera a cada uno de nosotros miembros de su cuerpo y es necesario que estemos unidos, ¿cierto? Unidos para que sea, porque no hay un solo miembro del cuerpo que sobreviva por allá aislado, solito, ¿cierto? Si usted se quita un pedazo de dedo, ese dedo no va a hacer las funciones solas, sino que muere, ¿cierto? Va a morir. Y dice la palabra del Señor que obviamente Él hace el llamado, Él nos busca y dice, pero que Él nos trasplanta a la casa del Señor. Dice,
en los atrios de nuestro Dios. Y este es un mandamiento en el que quiero enfocarme un poco esta noche, y es el mandamiento de estar plantados en la casa del Señor, porque la palabra del Señor tiene una promesa, y es este título: que florecen aquellas personas que están plantadas en la casa del Señor. Y es muy importante que nos aprendamos a plantar en la casa del Señor, y muchas veces es algo que se puede desestimar o se tiene en poco, y en especial, tristemente, en esta época, ¿no? ¿De quién se trata la Navidad? Supuestamente, digamos, en la tradición humana, del nacimiento del Señor Jesús, pero a veces es el más olvidado, ¿cierto? Se piensa en la decoración, se piensa en mil y una cosa, menos en el verdaderamente importante, ¿cierto? Menos en el que para quien supuestamente es la celebración, y se olvida muchas veces el hecho de congregarnos y de plantarnos en la casa del Señor. De esto, pues nuestros pastores pues también han tocado el tema en otras predicaciones, pero es muy importante que nosotros afiancemos este principio. Así que, pues si tú estás acá hoy, bueno, obviamente te felicito. Si estás conectado y has podido venir, bueno, te invito a que vengas a este lugar. Ya obviamente, pues digamos que el medio online es para esas personas que definitivamente no pueden estar acá, bien sea por temas de que, bueno, viven extremadamente lejos y es imposible que vengan, o porque pues su cuestión de salud de pronto pues no le permite estar, ¿cierto? Pero la palabra del Señor nos dice en Hebreos 10:25, dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos. Hebreos 10:25 dice: sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, no dejar de congregarnos es un mandato del Señor y que no podemos desestimar. Si tú eres de pronto de los que viene cada 15 días o una vez al mes, pues bueno, dijo, arrepiéntase, pero de verdad, ¿sí? Y cambie eso, porque no estamos cumpliendo los mandatos del Señor. El Señor dice: no dejen de congregarse. Algunos acostumbran a dejar de congregarse o de venir cada 15 días, una vez al mes, ¿cierto? Y no es lo que el Señor nos manda. El Señor nos quiere que nos mantengamos unidos, ¿cierto? Entonces, si eres de esas personas, pues ponte el firme propósito. Hoy es el primer fin de semana del mes, entonces póngase un chulito, ¿sí? Póngase un chulito, pero no esté pensando ya: ay no, el otro fin de semana no puedo venir, ¿no? Entonces que póngase un chulito, allá coja un calendario y márquese un chulito, una carita feliz. Todavía tiene la oportunidad de cerrar este 2024 con todos los chulitos marcados de fin de semana, ¿sí? Aparte tenemos 2 reuniones, o sea, no hay excusa, que si no puedo venir a una, pues viene a la otra, que si de pronto en el día le toca venirse caminando, vive muy lejos, a kilómetros y kilómetros, pues entonces tiene el servicio de la noche, ¿cierto? No hay excusa. Si le da miedo la oscuridad, entonces puede venir mañana en la mañana, a plena luz del día. Entonces no hay excusa para no venir a la casa del Señor, y hágase el firme propósito de no cachar ningún día del 2025. Amén. Es muy importante, porque es que no es algo que le digan los pastores, no es algo que le digan los líderes, es algo que dice el Señor, ¿cierto? No dejen de congregarse, dígale a su vecino: no deje de congregarse. Si no lo ha visto, échele la puya de una vez, dígale: ¿sí ve? Yo le he dicho, ¿cierto? Ya le han dicho, pero no hace caso. A veces somos tercos como una mula, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Eso es así dice la palabra del Señor. Entonces, es algo que el Señor nos pide. Entonces, si tú amas a Dios, dile a la persona: si tú amas a Dios, obedeces sus mandamientos. No es decir: ay, sí, Señor, te amo, eres lo más importante de mi vida, pero el otro sábado ni domingo puedo venir, ¿cierto? No, sino que somos fieles, ¿cierto?, a sus mandamientos. Hay personas que dicen: yo no necesito, ¿sí han escuchado esa frase?
Yo no necesito estar metido en la iglesia para tener una relación con Dios. Lo que no sabemos es con cuál Dios la tiene, ¿cierto? Porque el Dios de acá nos dice, no dejen de congregarse, ¿cierto? Puede que sea otro Dios y bueno, ahí sí no sabemos cuáles sean sus reglas, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, sí necesitamos, ¿cierto? ¿Será que sabemos más que el Señor? No, ¿cierto? Necesitamos congregarnos, necesitamos hacer parte del cuerpo de Cristo y no solamente es venir acá, sino que es estar plantados, ¿cierto? Dice plantados en la casa del Señor. No podemos subestimar el estar en la presencia de Dios. Muchas veces nosotros podemos de pronto a través de los años acostumbrarnos sencillamente a venir a este lugar, pero recordemos por ejemplo lo que le pasó a Usa. Usa era el hijo de un sacerdote que él, ¿qué pasó? Creció familiarizado porque pues su padre era un sacerdote y él creció familiarizado con la presencia del Señor. Él tuvo la bendición de tener el arca cerca de él durante meses, pero en el momento en donde el arca tiene que ser trasladada hacia Jerusalén, él actuó con irreverencia en esa arca, ¿cierto? Obviamente sabemos que, bueno, el rey David la manda llevar a Jerusalén en medio de unos carruajes con bueyes y el Señor había establecido una manera, ¿cómo se debía llevar el arca? En los hombros, ¿cierto? Por los levitas debían llevar. No debía ser cargada en carretillas, por muy lujosas y muy bonitas que fueran. ¿Y qué pasa? Los bueyes tropiezan. ¿Y qué hace Usa? Mete la mano, ¿cierto? La toca para sostenerla. ¿Y qué le pasó? Murió. Dice la palabra que de manera instantánea él muere, porque él estimó en poco lo que era la presencia del Señor. Y a veces hay personas que sienten que da igual venir o no venir, se tiene en poco la presencia del Señor y se cree que es más importante de pronto un compromiso familiar o una labor, ¿cierto? O de pronto cualquier medio mocarria o estornudo, entonces no voy porque eso me coge una peste, ¿cierto? Y dejan de congregarse y se tiene en poco lo que el Señor nos manda, se tiene en poco la presencia del Señor. Nosotros vemos que esto hace parte, el arca representaba la presencia del Señor en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Bajo ese antiguo pacto. Pero cuando el Señor Jesús viene, vemos que Él también tiene un celo profundo por su casa, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que el celo por su casa lo consumió, ¿cierto? Y entonces Él cuando ve que se están haciendo cosas incorrectas, entonces llega y toca, empieza a voltear mesas, al látigo, todo, ¿cierto? No a las personas, ¿cierto? Porque el Señor pues no pecó, pero dice la palabra que el celo por su casa lo consumió. Entonces, para el Señor será importante su casa, muy importante. Entonces, no podemos tener en poco el hecho de congregarnos, ni de cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros lo hagamos. ¿Y de cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque muchas veces, como Usa, nos podemos acostumbrar a su presencia y sencillamente venir por venir, porque ya hace parte como del ritual del fin de semana, ¿no? Entonces, como de venir por religiosidad y hacerlo sencillamente de una manera rutinaria. Y la verdad es que cuando nosotros venimos a este lugar, debemos venir con expectativa, ¿cierto? Porque sabemos que el Señor se alegra cuando estamos juntos, reunidos, cuando venimos a reconocerlo a Él, a adorarlo a Él. Él se goza en eso. Y quiero pedirte que pienses, por ejemplo, en este fin de semana, ¿con qué intenciones has venido a este lugar? ¿Qué había detrás de tu corazón? Tú decías, uy, qué emoción ir a la casa del Señor a alabar a Dios, o bueno, sencillamente viniste de manera mecánica, o de pronto viniste a mirar cómo estaba vestido el hermanito, a ver si es verdad que estaban peleando o no, si se reconciliaron, ¿sí? Cada persona puede tener diferentes factores de motivación. Vamos a ver si hoy sí tocan la canción que me gusta,
o no, a ver quién va a predicar, ¿cierto? A veces esas cositas pueden pasar. Y es pensar de qué manera nosotros venimos a la casa del Señor. Si lo estamos haciendo de una manera reverente o no. Y pues obviamente es el Señor el que conoce nuestro corazón. Si vinimos de mala gana, de pronto que nos trajo a rastras el esposo, la esposa, los papás, ¿cierto? No sabemos, ¿cierto? Cada uno sabe en su corazón, o si vino con la mejor expectativa, ¿cierto? Es, uy, me voy a encontrar ya con mis hermanos, qué emoción verlos, qué emoción encontrarme con ellos, adorar al Señor, reconocerlo a Él. La palabra del Señor nos deja una lección y dice, entren por sus puertas. ¿Cómo debemos entrar? Con acción de gracias, con alegría, con alabanza, con cántico, ¿cierto? De esa manera debemos entrar. Pues no es que usted entra ya solamente desde allá como un loco cantando, gritando, gracias Señor, sino que desde su corazón venga también así, ¿cierto? Que vengamos con esa disposición en nuestro corazón. Eso es lo primero, ¿cierto? Lo primero que es, pues venir. Claro, ¿cierto? Ya hablamos de eso. Lo importante es, pues, venir, pero venir también con la actitud correcta, con la motivación correcta. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10, dice, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Ese es el verdadero propósito de la venida del Señor Jesús y finalmente de nuestras vidas. Dice, así que ¿qué? Aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Entonces el propósito de congregarnos es que podamos edificarnos, alentarnos, dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros. Entonces la intención cuando nosotros venimos a este lugar debe ser la de alentarnos los unos a otros, de edificarnos los unos a otros, no criticarnos, ¿cierto? Edificarnos, que es cosas son diferentes, ¿cierto? ¿Y de qué? Alentarnos, animarnos, porque ¿cuántos han pasado, por ejemplo, pruebas en el 2024? Levanten su mano. Todos, ¿cierto? Todos hemos pasado por circunstancias, unos más duras que otros, pero todos hemos pasado por circunstancias y el hecho de pertenecer a un cuerpo, eso nos alienta, pero como veíamos, es importante venir, pero venir también con la intención correcta. Es como cuando nos alimentamos. Usted cuando se alimenta no lo hace solamente para llenar su estómago, ¿cierto? Sino para alimentar todo el cuerpo. Entonces el propósito, uno puede venir también con deseos egoístas y es pensar en llenarse uno solo, ¿cierto? Pero realmente el propósito de congregarnos es darnos los unos a los otros. Por eso la palabra del Señor dice, plántense en la casa de Dios. Si usted está plantado, si usted da, si usted recibe, usted da, entonces florecerá. ¿Cómo qué? Como palmera, ¿cierto? ¿Y qué más? Como los cedros del Líbano. Recordemos siempre ese majestuoso árbol, ¿cierto? Así nos quiere ver el Señor, de esa misma manera. Entonces es muy importante que nosotros pensemos en cuando, por ejemplo, como les decía, nos alimentamos, no lo hacemos solamente para llenar un órgano de nuestro cuerpo. Igualmente el propósito de la congregación no es estar a su servicio ni a mi servicio, sino que todos estemos al servicio de todos, los unos a los otros. Hay personas que dicen, ay no, es que el pastor no me ha llamado, y uno se pregunta, ¿y esa persona cuántas veces habrá llamado al pastor? ¿Cierto? El líder no me ha llamado, y uno dice, bueno, ¿y esa persona cuántas veces habrá llamado a su líder para saber cómo está? Porque es que los líderes también pasan circunstancias difíciles, también se enferman, los pastores también pasan circunstancias difíciles, también se enferman, y no por eso ni los líderes ni los pastores servimos o dejamos de servir al Señor, ¿cierto? No por eso lo hacemos. ¿Cuántos líderes se han enfermado? Levanten la mano, ¿alguna vez? Bueno, varios se han enfermado, ¿cierto? ¿Y todos sus discípulos los han llamado?
No, ¿cierto? Yo también, bueno, hace como 2 años más o menos, bueno, vivimos, digamos, con mi esposo, que la mayoría de ustedes la conocen, una situación difícil, pero literal podemos contar con los dedos de esta mano las personas que nos visitaron, por ejemplo. Y no por eso nosotros decimos, uy, no, pero es que ni una llamada de ese hermano, uy, no, ¿cierto? El pastor Eliseo también hace un año pasó una situación, bueno, eso sí, no sé cuánto lo visitaron o no, pero muy seguramente no todos los que están acá lo visitaron, ¿cierto? Y no por eso, entonces, depende eso, nuestro servicio al Señor, sino que dice la palabra que dan fruto los que están plantados en la casa del Señor, ¿cierto? Entonces no dependemos de esas cosas. ¿De qué sí depende? Del terreno que somos. Entonces al venir a este lugar, obviamente hacemos bien y los felicito por eso, pero es importante identificar qué tipo de terreno somos. La parábola del sembrador nos habla de cuántos terrenos. De 4 terrenos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos terrenos? ¿Cuál es el primero? Dice que el sembrador, bueno, el agricultor o el sembrador salió a sembrar, y cuando iba a sembrar, ¿qué pasó? Unas semillas cayeron junto al camino, ¿cierto? Cayeron en el camino, y dice que las palabras del camino son las personas que oyen la palabra de Dios, o sea, que van a la iglesia, escuchan el mensaje de Dios, dice, pero el diablo se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Entonces, en otras palabras más coloquiales, son los que les entra por un lado y les sale por el otro, ¿sí? Así, digamos, para que lo vayamos como apropiando un poquito más, ¿sí? Vienen y salen en la misma, así como vinieron, se fueron, ¿sí? Algunos de pronto alcanzaron a dormir un poquito, ¿sí? Pero el resto salen en cuanto a la palabra como igual, que salen, van acá en el lobby y ni saben de qué trató la predica, no tienen ni idea, ¿sí? Que les pueden preguntar y, ¿sí? Bueno, esos son los del camino, ese es un primer terreno. El otro terreno, ¿cuál es? Los pedregales, ¿cierto? ¿Cuáles son esas personas? ¿Cuáles son ese terreno del pedregal? Dice la palabra que son los que reciben el mensaje con alegría. Uy, qué predica tan bonita, ¿cierto? Tan chévere, tan edificante, dice, pero como no tienen raíces profundas, crecen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Tan bonita la prédica, y acá mientras están predicando, sí, yo voy a venir todos los fines de semana de este año y el otro año voy a comprar ese el maná que lo voy a empezar a marcar, pero medio le ofrecen un almuerzo, bueno, un almuerzo no, una comida, porque no interfieren los servicios y ya no viene, ¿cierto? Ante la primera tentación ya echaron a perder todas sus promesas, sus compromisos. Eso es como el amor de borracho, ¿cierto? El pollito y vuelve otra vez para atrás. Esos son los pedregales. Entonces usted ahí se va ubicando más o menos dónde va. Dice que otro cayó ¿en medio de qué? De espinos. Dice que estas personas también oyen el mensaje, dice, pero muy pronto queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Dice, así que nunca crecen hasta la madurez. Entonces son los que dicen, no, es que toca aprovechar la temporada, ¿cierto? No podemos dejar ahorita que pase la temporada. Hace un año estaban en la misma y la temporada no les sirvió de nada, porque esta temporada les toca otra vez volver a darle duro, porque la temporada así como llegó, se voló y voló, ¿cierto? Se fue. Entonces, bueno, o no, es que me llegó familia y ni modo, ¿sí? Me voy de paseo, los placeres de la vida, ¿cierto? Entonces, dice que, obviamente, bueno, que esto no permite que la persona crezca hasta la madurez, ¿cierto? Están pensando, necesito pasarla bueno porque la vida se acaba, ¿cierto?
pero ¿cómo se va a acabar? Entonces, bueno, dice, y la otra, ¿cuál es el otro terreno? El buen terreno, ¿cierto? El buen terreno, que son ¿qué? Las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y dice, y con paciencia producen una cosecha enorme. ¿Sí? Dice con paciencia, eso no es de la noche a la mañana, ¿cierto? Dice con paciencia produce una cosecha enorme. Es importante aferrarnos a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, congregarnos es muy importante. El hecho de venir a este lugar es muy importante, pero también lo es la actitud con la que venimos, el terreno que traemos a este lugar. ¿De qué manera nosotros nos preparamos para venir al Señor? Y si nosotros vemos el proceso de una planta, porque me parece esta comparación hermosa, como el Señor nos mira, como esos cedros del Líbano, y si nosotros vemos el proceso de una planta, ¿qué pasa? Cuando, pues el fruto muy bonito y todo, pero antes de que esa plantica echara frutos, ¿qué necesitó? Crecer allí en lo profundo, donde nadie ve, ¿cierto? Cuando el proceso de una plantita empieza, ¿qué pasa? No se ve nada, pareciera que nada está pasando, ¿cierto? Nada se ve, de pronto después sale un palito ahí todo endeble, ¿cierto? Todo frágil, pero ¿qué pasa? Por dentro sigue echando raíces. ¿Y dónde echamos raíces nosotros? En la intimidad, ¿cierto? Con el Señor. Es de allí de donde proviene nuestra fortaleza. Y por eso sus líderes, sus pastores, aunque ustedes no los hayan llamado, no los hayan visitado, permanecen firmes. ¿Por qué? Porque no dependen de los frutos de los demás, sino que van echando raíces en lo profundo, ¿cierto? En la intimidad con el Señor. Y entonces cuando una persona deja de congregarse, ¿qué hace el líder? ¿Qué hace el pastor? Orar, ¿cierto? Allá en la presencia, pedirle al Señor que lo atraiga nuevamente. Pero ¿dónde se gesta realmente la fortaleza de una planta? En la intimidad, ¿cierto? En la intimidad. Entonces, si un árbol necesita, un árbol fuerte es porque tiene raíces fuertes, ¿cierto? Un árbol grande es porque tiene raíces profundas, grandes también, ¿cierto? Un árbol que echa buen fruto, no que un año sí, otro año no, ¿cierto? ¿Ustedes han tenido matas así? Que a ratos sí, a ratos no, uno dice, uy, no, pero, ¿cierto? Pero bueno, todo eso nos enseña, ¿cierto? Pero el Señor quiere que siempre seamos personas que damos fruto y que nos estamos edificando unos a otros, que nos estamos alentando y fortaleciendo unos a otros. El Señor nos ha buscado y Él desea, Él nos quiere trasplantar a la casa del Señor. ¿Para qué? Para que florezcamos, para que echemos mucho fruto, para que tu cierre del 2024, del 2025 y de todos los días que el Señor te permita en esta tierra sean años fructíferos, años de florecimiento, de victoria realmente en el Señor, aun cuando tengamos que pasar por circunstancias difíciles. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Por qué? Por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da ¿qué? Vida. Ay, se nos quedó la pantalla. Dice, bueno, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. ¿Quién es ese sumo sacerdote? El Señor Jesús, ¿cierto? Que gobierna la casa de Dios. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con ¿cómo? Con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua
pura. Qué maravilloso, ¿cierto? No podemos tener en poco este sacrificio del Señor. No podemos tomar como cualquier cosa sus mandamientos. No podemos tomar como cualquier cosa el hecho de que Él decidió unirnos a su cuerpo. Dice, mantengámonos, dice el versículo 23, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Cuántos afirman esa esperanza? Entonces, mantengámonos firmes. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca, ¿cierto? Entonces necesitamos permanecer, ¿cierto? Siendo parte de ese cuerpo de Cristo. Dios nos ha hecho parte de su cuerpo. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres parte del cuerpo de Cristo y necesitas, dile, y necesitas permanecer unido, ¿cierto? Que estemos unidos, pero realmente la unidad que Dios desea. Que no permitamos en nuestro corazón la crítica, la murmuración, ¿cierto? Sino que vengamos a este lugar, como dice su palabra, que entremos por sus puertas con acción de gracias, con cánticos, ¿cierto? Con alegría, que vengamos alabando al Señor porque Él es bueno, ¿cierto? Con todos nosotros el Señor ha sido bueno y nos da miles de motivos cada día para adorarlo y para exaltar su nombre. Y te pido que volvamos al Salmo 92, dice, versículo 12 al 14, dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Aún en la vejez, dice la palabra del Señor, van a producir fruto. Así que la bendición que Dios tiene para nosotros no es solamente para esto que queda del 2024, no es solamente para 2025, sino dice incluso para la vejez. Dice incluso en la vejez ustedes podrán seguir produciendo fruto. Dice, seguirán verdes y llenos de vida. ¿Cuántos desean esa vida? ¿Qué necesitamos hacer? Estar plantados en la casa del Señor. Si tú quieres florecer, necesitamos estar plantados en la casa del Señor, ¿cierto? El Señor desea plantarnos y Él desea que nosotros podamos echar mucho fruto, que seamos fuertes, ¿cierto? Como los cedros del Líbano. Amén. Que tengamos mucho fruto.